así hasta el final, si fuiste el primero o el último en llamar. Bueno, vamos a estar conversando ahora con Sergio Jiménez, no queríamos spoilearlo por el tema del vino, pero lo mencionamos, que es secretario general de la seccional Mendoza para hablar de la actualidad de la provincia y de los bancarios mendocinos puntualmente. ¿Cómo está Sergio? Está en comunicación telefónica, te habla Lucas Sarri y bueno, Claudio Bustelo aquí, secretario de prensa. ¿Cómo te va, Lucas? Gracias por el llamado y por supuesto un abrazo al querido compañero y amigo Claudio. Primero por esta iniciativa hermosa del programa y después de dar la posibilidad que los compañeros y compañeras del interior podamos también ser un poquito la voz en el programa de nuestro sindicato, ¿no? De la Asociación Bancaria. Así que gracias por el llamado. Y acá estoy. Gracias a vos, Sergio, y bueno, también agradecerte por esta gentileza que tuviste de mandarnos este obsequio para regalar y que, bueno, algún oyente de la radio, después no enteraremos quién, se va a llevar y va a disfrutar seguramente. Bueno, sí, eso tiene que ver y está en el marco de lo que estamos viviendo. Nosotros el 21 de diciembre del presente año cumplimos los 90 años. Así es. O sea, nuestra seccional se crea 8 años después que se creara la Bancaria Nacional. En el 24, nosotros en diciembre del 32, por eso estamos con estos obsequios y por supuesto haciendo toda una tarea de reconocimiento histórico, un revisionismo histórico de todo lo que nos pasó en tantos años, por sobre todas las cosas, para mostrarle a nuestros compañeros y compañeras jóvenes que cuando ven algún derecho reflejado en el recibo de haberes o que ejercen ese derecho, quiere decir que hubo compañeros y compañeras con anterioridad que lo hicieron posible. Así que, bueno, en eso estamos, ¿no? En eso estamos. No es nada gratis ni fácil, ¿no? No, tal cual. Todo costó, pero bueno, justamente para, como decía Sergio, tiene que ver con eso. O sea, para las nuevas generaciones saber que hubo una lucha previa y que hay que valorar todos los derechos que se tienen. No solamente, como decimos siempre, el tema de los aumentos, sino los derechos adquiridos a través de los años, que es súper importante para poder mantener toda la estabilidad laboral principalmente. Bueno, nos enteramos que se renovó, voy directo al hueso y pregunto, nos enteramos que se renovó el acuerdo con el Banco Nación, Sergio, como agente financiero de la provincia. Contanos un poco este beneficio que le traen los bancarios mendocinos. Mirá, el Banco Nación tuvo que hacerse cargo allá por abril del 99 de la operatoria que tenían el Banco de Mendoza en aquel entonces en manos privadas. Repito esto, caía un banco provincial en manos privadas y el que tenía que poner la cara era la banca pública con el formato Banco Nación. Y se ha venido renovando en forma periódica y lo importante en esta renovación, que se suscribieron los contratos respectivos hace poquito, el 3 de mayo, la característica es que renuevan por 5 años con una cláusula de prórroga por otros 5 en forma automática, por lo cual los compañeros y compañeras del Banco de la Nación Argentina, y ahí hago un apartado, nuestro secretario general, Sergio Palazzo, es trabajador del Banco de la Nación Argentina de Mendoza. Así es. Vamos a tener, no te digo la garantía, pero sí la previsibilidad de que por 10 años el gobierno de la provincia de Mendoza va a hacer o va a pasar toda su operativa a través del Banco Nación, con lo cual los más de 1.100 trabajadores y trabajadoras distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio tienen, como digo, no una tranquilidad, pero sí una mirada un poco más tranquilizadora, que es lo que estamos viendo en el resto de la banca, en donde hay mucha turbulencia. No quiero avanzar mucho en eso, pero queríamos marcar esto, o queríamos, porque el Banco Nación sufrió mucho en las políticas del 2015 al 2019. Vimos un banco desfinanciado, un banco que disminuía los depósitos del sector público, vimos un banco que literalmente al 10 de diciembre del 19 tenía problemas hasta de iliquidez, y ese banco, que hoy está revalorizado,
y ese banco que hoy es el referente del sistema financiero va a ser parte de la vida de la provincia de Mendoza por ser agente financiero y de todos los y las trabajadoras que somos empleados de esa entidad. Sin duda un paso, como siempre, importante, pensando en la gente también, ¿no? Porque esto obviamente nos refleja y nos afecta a todos. También tengo entendido que se acordó la refinanciación de la deuda que tenía la provincia con el Banco Nación, ¿no? Ahí se me corta un poquito. Vamos, anda, sí, el micrófono. Ahí, el micrófono. Ahí estamos. ¿Ahí se escucha? Ahí estamos bien. No, te decía que también tenía entendido que se acordó la refinanciación que tenía la deuda, que tenía la provincia, mejor dicho, con el Banco Nación. Sí, vos sabés que esto es importante porque el gobierno de la provincia de Mendoza suele en sus comunicados de prensa no hacer mención a esto. La provincia de Mendoza tenía una deuda que era una deuda normal, si se quiere, si se le permite el término, y tuvieron la decisión de pasar esa deuda de aproximadamente entre 5.000 y 5.500 millones de pesos a UBA. Y en poco menos de 1 año y medio, 2 años, esa deuda trepó a casi 20.000 millones de pesos. Si se regulaban por el UBA. Sí, imagínate. Imagínate lo que significó. Digo, en una primera etapa sí es cierto, pagaban un poco menos, pero después el capital fue incontrolable. Era el típico dulce del principio. Vengan y chao. Bueno, y eso se hace en la gestión del ex gobernador Cornejo, con su ministro de Hacienda, que es hoy diputado nacional Nieri, Lisandro Nieri, y bueno, y ya los mendocinos por lo menos no nos sorprende. El ex gobernador Cornejo, él dice que las deudas no se pagan, las deudas se rolean. Digo, bueno, esta vez rolearon una deuda de casi 20.000 millones de pesos por una mala decisión que tomó él junto con su ministro de Economía. Lo lamentable de esto es que el que la paga son los mendocinos y mendocinas. ¿No? Ese es el tema, o sea, que tomar una decisión tan importante, bueno, es tremendo. Y veo, digamos, lo bueno es con la tranquilidad, como decía recién, no quiero irme de tema, pero digo, Sergio lo cuenta obviamente más tranquilo, porque obviamente que debe ser terrible lo grosso que se ha generado esta deuda, ¿no? Una bola de nieve. Engrosamiento. Una bola de nieve, tal cual. Tal cual. Bueno, y ahí aparece el banco, está bien, en su rol de banco agente financiero, renegociando esta deuda. Esperemos que en algún momento la comiencen a honrar, porque así como nos preguntábamos qué pasó con el endeudamiento en dólares con el sector privado, que renegoció el ministro Guzmán, como así también la deuda que se renegoció con el Fondo Monetario, salvando las distancias y los volúmenes, pero acá en la provincia de Mendoza tampoco hemos visto cómo se ha invertido eso en obras, en escuelas. De hecho, el gobernador Cornejo no construyó ninguna escuela, ¿no? Y parece ser que ese mismo personaje que acá no construyó ninguna escuela, en los medios nacionales nos da cátedra, o le da cátedra a los argentinos y de las argentinas de cómo se gobierna una provincia, ¿no? Así que, pero bueno, son detalles del pago chico que teniendo la oportunidad de, a partir del disparador que fue la deuda Banco Nación, lo podemos comentar. Detalle que es importante que se conozcan también, ¿no? Y como vos siempre decís, no siempre los medios se encargan de dar este tipo de noticias. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tiempo, así abarcamos todos los temas que podamos. Sí, cómo no. Contame un poquito del Observatorio de Violencia Laboral que se creó ahí en la provincia. Esto fue una iniciativa de nuestra compañera de la prosecretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad. A partir de algunas charlas que mantenía con Claudia Ormachea, nuestra secretaria nacional de esa secretaría, armaron lo que es justamente, como el nombre lo indica, un observatorio de violencia de género y laboral. Hay cualquier compañero o compañera que tiene algún problema de esa índole, independientemente del banco, tiene la posibilidad de comunicarse a través de un correo electrónico o personalmente con alguno de nosotros y inmediatamente derivamos, en donde una serie de profesionales multidisciplinarios, psicólogos, abogados, realizan la contención del compañero o la compañera y los trámites administrativos, recordando que, por ejemplo, el Banco Nación de la Nación Argentina tiene un protocolo
y bueno, al dispararse ese protocolo hay un acompañamiento a través de este observatorio, y aquellos bancos que no lo tienen, bueno, este observatorio hace el acompañamiento, si es necesario, las denuncias pertinentes, las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo de corresponder, pero por sobre todas las cosas el acompañamiento a la persona, al trabajador o trabajadora que está en una situación de vulnerabilidad, y aparece ahí el sindicato con esta figura para contener, mucho más cuando se trata de violencia intrafamiliar, en donde ahí, y cuando de mujeres se trata, la vulnerabilidad es mucha, y la contención en esos momentos es muy, pero muy importante. Así que esto lo ha comentado en los encuentros que han habido de trabajadoras, sobre todo de trabajadoras bancarias. Ahora se anunció en el Congreso la posibilidad de retomar post pandemia un Congreso de la Mujer, y seguramente vamos a exponer esta experiencia que créanme que ha sido muy bien recibido por nuestros compañeros y compañeras. Sí, en estas épocas de donde la violencia lamentablemente está a la luz del día, ¿no? Por suerte que empezaron a generarse este tipo de lugares o espacios para que justamente las personas que sufren violencia tengan un lugar donde poder resguardarse, porque hasta hace no mucho a la buena de Dios. Lo guardaban, o sea, no había forma de poder exponerlo. Se revictimizaba a la compañera muchas veces, se da vuelta diciéndole, bueno, o catalogando o poniendo algún título, cuando en realidad era una compañera que estaba sufriendo, exactamente, y con ella su grupo familiar, sus hijos, sobre todas las cosas. Así que me parece una muy linda experiencia que ha tenido muy buenos resultados, y que hemos planteado o iremos a plantear para que se pueda, si así lo entienden mis compañeros y compañeras secretarios generales, de replicar en las distintas seccionales de nuestra asociación bancaria. Excelente. ¿Y también se empezó a aplicar el cupo trans en la provincia? También. Claro, también. Eso se originó acá, el primer caso fue en el Banco Nación hace un tiempito, bueno. Y allá también. Evidentemente empezó. Nosotros tuvimos, no sé si estoy bien en la comunicación. Sí, se escucha perfecto. Estamos escuchando nosotros, sí. Bárbaro. Lo que pasa, vos sabés que estoy viniendo de Rivadavia, una localidad que está a 50 kilómetros, porque teníamos una asamblea, esto de estar en contacto con los compañeros, y como nos dice Palazzo, cuanto más cerca de los compañeros estamos, menos posibilidad de equivocarnos tenemos. Así que hacemos honor a esa lógica, y vengo, me agarró un embotellamiento en la entrada de Mendoza, porque debería haber estado en la seccional a la hora de la charla. Pero con relación a lo que hablábamos, en la sucursal Mendoza del Banco de la Nación Argentina ha ingresado una compañera proveniente para dar lugar al cumplimiento de compañeras y compañeras del cupo trans. Así que también, y te adelanto algo, ¿no? Estamos trabajando fuertemente para ver si podemos ingresar la primer chofer mujer al Banco de la Nación Argentina. ¿No? Estamos en eso, ¿no? Sería un dato inédito de tener un chofer o una chofera, porque si está la actividad se genera la denominación. Claro. Una chofera en todo caso, conduciendo los blindados del Tesoro Regional del Banco de la Nación en la provincia de Mendoza, en la seccional Mendoza. Así que esperemos que esto se pueda concretar. Estamos dando los últimos retoquecitos, porque había una necesidad de reforzar esas dotaciones de choferes, y está la posibilidad de que ingrese una trabajadora para cumplir esa función. Hay que romper el molde, y a partir de ahí que se abra para todo el mundo. Como todo, siempre sea un primer paso. Estas son demostrando con la inclusión, no es solamente declamada y expresada en un papel, sino que en la práctica, así como tenemos una compañera proveniente del colectivo trans,
digo, que hoy haya una compañera manejando un blindado que hasta ahora era una tarea exclusiva para los trabajadores varones, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, cambiando de tema nuevamente. Abarcamos todos los temas. Siguiendo con un tema distinto. Porque queremos aprovecharlo al máximo. Sí, Sergio. sí, queremos exprimir, pero bueno. Dale. No, un temita que acá lo vemos muy seguido, que es el tema de teletrabajo. En las grandes urbes estamos todos, la gran mayoría, sobre todo en la época de pandemia, estuvo en su casa trabajando y todavía muchos continúan esa modalidad. ¿Cómo se ahí en Mendoza este tema puntualmente del teletrabajo? Existe, sobre todo en algunas sucursales grandes de la banca privada, pero es una modalidad de trabajo que tiene muchísimo más predicamento en las grandes ciudades. Nosotros tenemos localidades en donde ni siquiera conectividad tenemos, ¿no? Claro. Costa Arauco, por ejemplo, a 56 kilómetros de nuestra provincia no tiene internet porque se robaron los cables, ¿viste? Y la empresa proveedora del servicio no repone esas instalaciones. Entonces, entendemos que debe haber un abordaje, y de hecho así lo está haciendo nuestro sindicato, un abordaje que tiene que ver con la actividad y la labor en las grandes ciudades, o en ciudades grandes también del interior, y una realidad de los bancos que abren en el interior profundo, en donde la cotidianeidad, las relaciones, las interrelaciones sociales es distinto, y ahí opera mucho más las relaciones humanas, no la virtualidad como suele pasar o como pretenden que pase. Pero es algo, entiendo que reitero, la virtualidad y este abordaje tiene mucho más que ver con las grandes ciudades que con las localidades más pequeñas, en donde la tarea bancaria se sigue realizando, no te digo como se hacía hace 4 o 5 años para usar un periodo de tiempo corto, pero todavía tiene mucho que ver con lo presencial, ¿no? Cuando nosotros veíamos que en muchas casas matrices de algunos de los bancos, inclusive al día de hoy todavía siguen manteniendo la modalidad del teletrabajo, nosotros en el interior, y sobre todo en aquellas sucursales de 7, 8 trabajadores, independientemente del origen de la banca, ¿no? Porque hay banca privada de origen nacional o de origen extranjero, y la banca, por supuesto, cooperativa y pública, que esos ni siquiera equipos de resguardo había, ni equipos de backup, como se llamaban en algunas entidades, en donde la mitad se quedaba en casa y la otra laboraba en forma presencial. Entonces me parece que hay un abordaje distinto, aquel que seguramente compatibilizaremos, porque bancarios somos todos, pero el sindicato es uno solo, las distintas modalidades en función de las realidades de cada ciudad o de las ciudades, ¿no? Pero acá no es tanto, el porcentaje de compañeros y compañeras que están en teletrabajo no supera el 10-15%, el resto todos los días nos levantamos y venimos a trabajar a las sucursales, a las filiales o a los anexos operativos. Siempre es bueno, por eso, conocer otras realidades, ¿no? Porque uno a veces acá da por hecho. Normal, das por hecho muchas cosas que no. Sí, mucha gente que se acostumbra a el teletrabajo, que no siempre termina siendo la mejor solución. Y para cerrar, la última pregunta, porque ya nos estamos quedando sin programa, ¿cómo ves la situación actual de los bancarios mendocinos, o sea, a términos generales, ¿no? O sea, ¿cómo los ves? ¿Cómo ves lo que se viene? Mirá, nos preocupa el nivel de tasas, mucho más después de la conferencia de prensa en el día de ayer, en donde la ministra nos plantea un esquema de plazo fijo con tasa positiva. ¿Eso qué significa? ¿No? Que aumento de tasa, y el aumento de tasa, si bien estaría bueno en todo caso para la inversión, pero los bancarios y bancarias trabajamos dando préstamos claro, para que estos generen un circuito virtuoso. Hoy día vemos que las plataformas comerciales están prácticamente atendiendo solo reclamos, y es imposible dar un préstamo a más del 60% de la banca pública. Me imagino la banca de AVE, que se tiene que fondear en otros bancos, estará superando el 80 o 90%. Eso es una situación que vemos preocupante, porque
si el negocio termina siendo la colocación de títulos, es un negocio especulativo que se intentó desarmar cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, pero bueno, producto de la situación general, que no la vamos a detallar, ha vuelto otra vez. Inclusive fíjate vos que se están pergeneando algunos instrumentos para contener esos miles de millones de pesos que hoy están en bonos. Esto implica que los bancos están teniendo rentabilidades sin la contraprestación de muchos trabajadores y trabajadoras que laboramos de eso, ¿no? De dar préstamos, de dar tarjetas, abrir caja de ahorro. Esta es la preocupación que tenemos en una provincia que, si los números nacionales no son halagüeños, en la provincia de Mendoza todos los números son peores que los que se conocen a nivel nacional. El desempleo es mucho mayor, el endeudamiento es mucho mayor, la actividad económica ha caído en forma muy importante, muy marcada. La provincia de Mendoza cayó de ser la quinta economía regional a ser la sexta. Esto es un problema. Así que, en términos generales, pero con la expectativa de que mejore. Sí, por supuesto, esperanza en la nueva ministra de Economía, que enderecemos un poquito, porque los números macro no son tan malos, entonces no deberíamos tener los problemas que estamos teniendo, pero bueno, a veces por errores propios, a veces por situaciones de contexto nacional o internacional, no vemos reflejado lo mucho y bueno que se ha hecho, a pesar de algunas situaciones que son imposibles de soslayar. Pandemia, pospandemia y conflicto bélico Rusia-Ucrania, evidentemente en una aldea globalizada como la que estamos viviendo, terminan teniendo impacto en nuestra vida cotidiana. Sin duda. Sergio, gracias por la comunicación, esperemos nuevamente tenerte al aire en algún momento. Gracias por el vino también, ahora vamos a nombrar al ganador. Alguno va a ser el beneficiado de este obsequio, y bueno, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo enorme, y cierro con esto. La semana pasada, cuando íbamos a salir, que por problemas técnicos no lo pudimos hacer, ese día celebrábamos 11 años de un comedor comunitario que tiene la seccional. Así que me despido con esto, no solamente es la lucha de nuestro compañero, la reivindicación, fortalecer al sindicato, bancar a nuestro secretario general, sino que tenemos este tipo de actividades tendiendo la mano solidaria para aquellos que la están pasando un poco peor que nosotros. Así que les mando un abrazo enorme y a su disposición para cuando crean conveniente, y agradecerle la posibilidad de que el interior profundo, pueda también emitir su voz y ser oído. Así que muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Sergio. Secretario General de la Seccional Mendoza. Bueno, ahora vamos a nombrar a los